¿Qué piensa de Antifa y los destrozos que hizo desde destruir negocios pequeños hasta tumbar estatuas de Colón y Churchill tras la muerte de Floyd? ¿Quién es Antifa? A ver, cuando tú hablas del Tea Party, hablas de una organización, de personas que tienen membresía y que son miembros de una organización que se llama el Tea Party. Cuando hablas de los Proud Boys, es un grupo nazi que tiene sus miembros. El Ku Klux Klan igual. Antifa no es un grupo. Antifa quiere decir antifascista. Yo soy antifascista y muy probablemente tú eres antifascista. Hay personas que son antifascistas y aparte son radicales, extremistas y violentos. Pero no quiere decir eso que el antifascismo sea radical, extremista y violento. Quienes cometen acciones radicales, extremistas y violentas son absolutamente despreciables, pero ello no significa que el antifascismo sea absolutamente despreciable. Porque ni Antifa ni BLM, Black Lives Matter, para el caso, son organizaciones con membresía y con principios determinados y con objetivos claros. Son términos paraguas que reúnen a un montón de gente, un montón de grupos diferentes. Si hay una organización que se trata de llamar Black Lives Matter, que está encabezada por 3 chicas marxistas, pero que no representan a todas las personas que salen a la calle diciendo que las vidas negras importan y que no está bien que los policías estadounidenses disparen tan seguido contra ciudadanos negros desarmados. Que a mí me parecería que es algo con lo que todos podríamos estar de acuerdo. Si estás en contra de Black Lives Matter, quiere decir que consideras que está bien que los policías estadounidenses le disparen a los negros. Buscar echarle la culpa a todo un grupo de personas en un paraguas muy difuso por lo que hacen los sectores más radicales es lo que se hace también cuando a toda la derecha la acusas de nazi, cuando a todo el feminismo lo acusas de estar en el extremo radical ridículo de los feminismos extremos. Y eso no hace avanzar la conversación, eso no hace avanzar el diálogo, eso no hace avanzar la comprensión. Simple y sencillamente es una forma de autosatisfacerte, haciéndote creer que estás del lado correcto. ¡Oh, qué bien!